Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy, pues, en la clase de ciencias sociales nos toca desarrollar unos temas muy importantes. El primero sería los cuatro temas macro para analizar las manifestaciones materiales e inmateriales del ser humano, es decir, para conocer al ser humano. El segundo tema sería la organización o las organizaciones sociales. Y el tercero, pues, cómo está estructurada la sociedad, o sea, estructuración social. Bueno, entonces, iniciamos con nuestra guía de aprendizaje número uno y el primer tema que decíamos que eran los cuatro temas macro para analizar, eh, los cuatro temas macro para analizar las manifestaciones materiales e inmateriales del ser humano. Pues iniciamos diciendo que cada ciencia social explica solamente una parte de la realidad. Ningún enfoque o ninguna ciencia puede interpretar la totalidad de la realidad. Es necesario analizar todas las manifestaciones materiales e inmateriales del ser humano y es por eso que los investigadores dedicados a las ciencias sociales concentran su trabajo en el análisis de cuatro temas macro para conocer a la persona. Estos cuatro temas macro son la cultura, el lenguaje, la religión y las expresiones artísticas. Y la combinación de estos cuatro temas o estos cuatro factores pues, determinan el ser humano y lo hacen único. Así es como iniciamos entonces con el primer tema. El primer tema es la cultura. ¿Y qué es la cultura? Pues se dice que la cultura es toda la información y habilidades que posee un individuo para adaptarse y sobrevivir. Repito, es toda la información y habilidades que posee un individuo para adaptarse y sobrevivir. Varios antropólogos han intentado establecer la cantidad de culturas que existen en Guatemala, pero la postura más aceptada se expone en los acuerdos de paz, en donde se establece que Guatemala es un país pluricultural integrado por cuatro pueblos, que son el Maya, el Garífuna y el Xinca. Eh, decíamos por cuatro pueblos, Maya, Garífuna, Xinca y Ladín. Por lo tanto, podemos decir que cultura, eh, o llamar cultura al conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una persona. Pasamos al segundo elemento, eh, o el segundo tema macro, que es el lenguaje. El lenguaje dice que se compone de un conjunto de estructuras, de signos lingüísticos representados por sonidos e ideas determinadas, lo que permite comunicar sus pensamientos y sentimientos con los demás e interactuar con su entorno. Guatemala, como ya dijimos, es un país multilingüe con los demás e interactuar con su entorno. La lingüística, decíamos que es la ciencia que va a estudiar la lengua, pero eh, repetimos que el lenguaje se compone de un conjunto estructurado de signos lingüísticos representados por sonidos e ideas determinadas, lo que permite comunicar sus pensamientos y sentimientos con los demás e interactuar en su entorno. Repetíamos que Guatemala es un país multilingüe, ya que se hablan 25 idiomas. Esos corresponden, uno, el español, 22 idiomas mayas, y para completar, los 25 sería el Xinca,
y el garífuna. Repito, la lingüística pues es la ciencia que se dedica al estudio de la lengua como un sistema que posibilita la comunicación. El lenguaje, en conclusión, pues es el sistema a través del cual el hombre y los animales comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales. Eh, Ahí, pues, tenemos ya el segundo tema, macro, que es el lenguaje. Pasaríamos al otro tema, el tercero, que es la religión. Y decimos que la religión, pues, es un sistema que se compone de creencias, prácticas y tradiciones consideradas sagradas y que pueden practicarse de forma individual y colectiva. Repito, la religión es un sistema que se compone de creencias, prácticas y tradiciones consideradas sagradas y que pueden practicarse de forma individual y colectiva. La práctica genera una interacción regulada entre el individuo y la sociedad. O sea, para eso, su práctica pues genera esa integración regulada entre el individuo y la sociedad. En Guatemala, antes de la conquista española, las diversas culturas de Guatemala, a la redundancia, tenían su propia religión. La corona española intentó reemplazar los sistemas religiosos por el catolicismo. Durante la colonia y primer periodo conservador en Guatemala, la religión oficial fue la católica. Eso fue, repito, durante la colonia y el primer periodo conservador. Fue hasta el gobierno del gobierno liberal de Justo Urbino Barrios que se decretó por primera vez la libertad de culto. El artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece la libertad de religión. Repito, artículo 36 de la Constitución. Fue hasta la firma de los acuerdos de paz que el gobierno estableció oficialmente que las religiones indígenas fueran, ya son reconocidas. Entonces, concluimos diciendo que la religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad sagrada. Eso es la religión. Es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Y pasaríamos al último tema macro, que es el arte. Las obras de arte son todas las creencias o creaciones, son todas las, más que todo, creaciones hechas por el ser humano que le permiten expresar estéticamente su visión del mundo. El arte tiene diversas funciones, eh, pero quiero que quede clara la definición. Las obras de arte son todas las creaciones hechas por el ser humano que le permiten expresar estéticamente su visión del mundo. El arte, pues, tiene varias funciones. Unas obras son creadas para ser objeto de admiración, es decir, son creadas para observar su belleza. Otras obras son simbólicas y otras son funcionales. El arte se clasifica en disciplinas. Unas son artísticas, otras son escénicas, otras son visuales y disciplinas musicales y literarias. Arte, entonces, podemos concluir en que son todas las creaciones realizadas por el ser humano. Son todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo,
ya sea ese mundo real o imaginario. Eh, para eso, con esto, jóvenes, damos paso al primer tema y continuamos con el siguiente, que es que son organizaciones. Y empezamos organizaciones sociales. Y una organización social, podemos decir que el ser humano es por naturaleza un ser social. Por naturaleza el hombre es un ser social. Por eso se reúne con sus semejantes, formando grupos, comunidades y sociedades con un fin. ¿Y cuál es ese fin? Pues el satisfacer sus necesidades. Una organización social, entonces, podemos concluir que una organización social es un conjunto estructurado de personas que conviven, trabajan y usan recursos materiales y naturales para alcanzar objetivos específicos. Por lo tanto, podemos definir la organización social como un grupo de personas que interactúan entre sí en virtud de que mantienen relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. Las organizaciones sociales pueden ser simples o complejas. Algunas formas de organización social, pues podemos mencionar como algunas formas de organización social, primeramente a la familia, a la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Para hablar brevemente sobre algunas de ellas, pues empezamos con la familia. Eh, la familia, pues, es la primera forma de organización social. Y podemos decir que la familia es una unidad primaria de organización social. Es una unidad primaria de organización social y la podemos definir como un grupo de personas emparentadas entre sí y que viven bajo un mismo techo. Eso es una familia. Definición sencilla, es un grupo de personas emparentadas entre sí y que viven bajo un mismo techo. Dependiendo de los miembros que la componen, hay varios tipos de familia. Familia nuclear, que es cuando los padres e hijos solteros viven en la misma casa. Familia extendida, que es cuando se agregan a la familia nuclear otros parientes, como los abuelos o los tíos. Y familia monoparental, cuando por diversas razones el padre o la madre vive sola con sus hijos. Las categorías más utilizadas para estudiar a la familia en ciencias sociales es el parentesco. Esa es la categoría más utilizada para estudiar a la familia. Así brevemente, pues vamos a definir vamos a ver algunas clases de parentesco o las clases de parentesco, para que sea más claro, las clases de parentesco. El primero es el parentesco por consanguinidad, que es la relación que existe entre las personas unidas por un vínculo de sangre, es decir, que tienen un ancestro en común. Existen 6 grados de parentesco por consanguinidad. El otro sería el parentesco por afinidad. Eh, el parentesco por afinidad es el vínculo que se establece entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro cónyuge. Y por último tenemos el parentesco civil, que surge cuando una persona adopta a otra en calidad de hijo. Eh, bueno, jóvenes, ahorita vamos a hacer un pequeño receso eh, para luego continuar siempre con el mismo tema que son las organizaciones sociales. Pero vamos a hacer aquí un pequeño receso, joven.